28 de agosto de 2016. Santa Mónica, California. 8:43 de la mañana. En el interior del apartamento 406, un hombre yace en el suelo. El aire acondicionado sigue encendido, la televisión está en pausa, el teléfono no deja de vibrar con llamadas que nadie responderá jamás. Ese hombre es Alberto Aguilera Valadez. El mundo lo conoce como Juan Gabriel, el divo de Juárez, el compositor que vendió más de 100 millones de discos, el mito que hizo cantar a todo un país, pero que murió solo en una casa rentada, apenas 24 horas después de haber llenado el Fórum de Los Ángeles. Minutos después, llegan paramédicos. Encuentran una escena silenciosa. No hay señales de violencia, no hay cartas, no hay despedidas. Solo un cuerpo agotado, una agenda repleta de conciertos y una pregunta que desde ese día atormenta a México. ¿De qué murió realmente Juan Gabriel? Porque la versión oficial habla de un infarto. Pero detrás de ese infarto hay 3 secretos que jamás se contaron por completo. Un documento notarial firmado meses antes, donde deja todo a un solo hijo, excluyendo a casi toda su sangre. Un pasado en el que su propia madre lo abandonó frente a las puertas de un reformatorio como si fuera un objeto desechado. Y una guerra familiar que comenzó antes de que el cuerpo fuera cremado y que revelaría hijos ocultos, ADN impugnado y herencias que terminaron desapareciendo como humo. Esta no es la historia del ídolo. Es la historia del hombre que cargó durante 66 años una herida abierta que nadie quiso ver. Aquí descubrirás los expedientes del orfanato, las declaraciones que contradicen la versión oficial de su muerte y el origen de la maldición que destruyó a 3 generaciones Aguilera. Todo está conectado. Todo tiene una explicación. Y cuando escuches la verdad completa, entenderás por qué Juan Gabriel jamás pudo escapar del día en que fue abandonado como un desconocido. Pero para entender esta tragedia, debemos retroceder en el tiempo, volver al día en que su madre decidió dejarlo atrás. Parácuaro, Michoacán, 7 de enero de 1950. En una casa humilde, rodeada de campos que pronto arderían, nace el último hijo de una familia que ya carga demasiadas bocas que alimentar y demasiados fantasmas. Lo registran como Alberto Aguilera Valadez. Nadie imagina que ese niño será Juan Gabriel. Nadie imagina tampoco que, antes de cumplir los 10 años, ya sabrá lo que es perder a un padre, ser abandonado por una madre y dormir en una cama de institución mirando un techo que no le pertenece. Su padre, Gabriel Aguilera Rodríguez, es campesino, hombre de trabajo duro y cuerpo roto por la pobreza. Un día, en medio de una crisis nerviosa, prende fuego a un terreno. No es un incendio pequeño. Arde pasto, arden árboles, arden 30 hectáreas según los expedientes que aún conservan los archivos locales. Lo detienen. Lo declaran enfermo. Termina internado en La Castañeda, el manicomio más temido de México en esos años. Para Alberto, la figura paterna se convierte en un rumor contado en voz baja, en un nombre que casi no se pronuncia en casa. Su madre, Victoria Valadez, se queda sola con una fila de hijos y deudas. La familia migra al norte, busca trabajo en Ciudad Juárez. Las calles son duras, el dinero no alcanza, la comida tampoco. En algún punto entre 1954 y 1955, frente a las puertas de una institución llamada El Tribunal, la vida de Alberto se rompe para siempre. Victoria lo lleva de la mano hasta la reja. Habla con un empleado. Firma papeles. Lo deja ahí. Él cree que es momentáneo. Cree que volverá a recogerlo. Pero no vuelve. El tribunal no es un internado de monjas.
es un centro de internamiento para menores en conflicto con la ley. Niños que robaron, que pelearon, que fueron usados por adultos para delitos. Alberto no ha hecho nada de eso. Su único delito es haber nacido en la familia equivocada, en el país equivocado, en el momento equivocado. Tiene 4 o 5 años. Lo sientan en una cama de hierro. Le dicen que esa es su nueva casa. Esa noche llora hasta quedarse sin voz. En medio de ese lugar áspero aparece la única figura adulta que no lo trata como un expediente. Juan Contreras, un maestro de oficio, sordo de un oído, que se encarga del pequeño taller y de un viejo piano desafinado en un rincón del edificio. Contra todo pronóstico, ese hombre ve en Alberto algo que nadie había visto. Una voz, un oído, una sensibilidad que no tiene nada que ver con el delito. Le enseña a tocar acordes básicos. Le enseña a escuchar el ritmo de las palabras. Le enseña que el dolor, si se afina, puede convertirse en canción. Durante casi 8 años, mientras otros niños entran y salen del tribunal, Alberto aprende 2 cosas fundamentales: que está solo en el mundo y que la música es el único lugar donde no lo pueden encerrar. Cuando finalmente sale, no sale de un colegio, sale de un reformatorio. No tiene apellidos importantes, no tiene dinero, no tiene madre que lo abrace. Tiene un oído entrenado, una memoria llena de humillaciones y un nombre que todavía no existe. En Ciudad Juárez, ya adolescente, canta donde puede, en bares pequeños, en salones de baile, en lugares donde el humo del cigarro es más denso que el aire. Primero se hace llamar Adán Luna. Después, en un gesto que lo define para siempre, decide juntar el nombre de su maestro y el de su padre ausente. De Juan Contreras toma Juan. De Gabriel Aguilera, el hombre perdido en la Castañeda, toma Gabriel. Así nace Juan Gabriel, el artista, el personaje, el escudo. A principios de los años 70, después de dormir en estaciones de autobuses, de ser rechazado por disqueras, de vender canciones a otros porque nadie cree en él como intérprete, finalmente consigue grabar. Su voz empieza a sonar en radios de todo México. No tengo dinero se convierte en himno de los que no tienen nada. El país canta con él. Los escenarios se llenan. Pero cuando las luces se apagan, el éxito no borra la imagen de una mujer alejándose de una reja de metal sin mirar atrás. Mientras el público ve al divo de Juárez aparecer en televisión con trajes brillantes, él sufre una certeza íntima, la de que el amor puede desaparecer de un día para otro. Esa certeza se convertirá en obsesión. Y esa obsesión, años después, lo empujará a construir algo que él llama familia, pero que en realidad será el primer ladrillo de una tragedia que alcanzará a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Ciudad de México, finales de 1968. El muchacho que un día salió del tribunal con una maleta vieja y un par de canciones en la cabeza, ahora duerme en sillones prestados, en azoteas húmedas, en cuartos de huéspedes donde el techo gotea cuando llueve. Se presenta en bares de cuarta, en programas de televisión como corista, vende canciones por centavos, porque nadie cree que ese chico flaco, de movimientos suaves y mirada tímida, pueda sostener un escenario él solo. A los ojos de la industria es un don nadie. A los ojos de la policía pronto será algo peor. 1969. Una acusación de robo, una denuncia mal fundada, una cadena de malentendidos y prejuicios bastan para arrastrarlo al lugar donde tantos destinos se rompen para siempre. El Palacio de Lecumberri, la cárcel más temida del país. El Palacio Negro. Ahí meten a asesinos, a presos políticos, a delincuentes de todo tipo. Alberto
El niño abandonado en un reformatorio vuelve a estar detrás de rejas, pero ahora con hombres que hablan de cuchillos, de ajustes de cuentas, de celdas de castigo. Él insiste en su inocencia. Nadie escucha. Para el sistema es solo otro pobre, más que nadie va a defender. Las noches en Lecumberri son largas. El frío se cuela por las paredes gruesas. El olor a humedad, a sudor viejo, a sopa aguada, se mezcla con gritos en la distancia. Algunas versiones cuentan que lo golpean, que lo amenazan, que lo humillan por su forma de hablar y de moverse. Lo llaman con apodos. Se burlan de su voz aguda. Él aprende a sobrevivir como lo hizo de niño. Se repliega hacia adentro y convierte la angustia en melodía. En ese infierno escribe decenas de canciones en hojas sueltas, en servilletas, en cualquier trozo de papel que consigue. No son ejercicios artísticos, son mensajes de auxilio que nadie leerá todavía. Pero una de esas voces sí sale del muro. Una canción llega a oídos de una mujer que ya es una estrella, la Prieta Linda. Ella escucha una maqueta, pregunta quién es ese autor desconocido, se entera de que está preso, decide ir más allá de la curiosidad artística, busca abogados, habla con contactos, presiona donde hay que presionar. No es una escena de película, es un expediente. Gracias a su intervención, a la falta de pruebas firmes y a la presión de gente influyente, Alberto sale de Lecumberri. Sale más flaco, más desconfiado, pero con algo que ya nadie le puede quitar: la certeza de que si no se salva con su voz, nadie lo salvará. A partir de ahí, todo se acelera. En 1971, graba su primer disco, El alma joven. No tengo dinero se convierte en himno instantáneo de los que visten barato y aman caro. La radio lo adopta, los programas de televisión lo invitan, los palenques lo piden. El país entero empieza a conocer el nombre Juan Gabriel. Pero muy pocos saben que ese nombre es un rompecabezas íntimo. Juan por el hombre que le enseñó a transformar el dolor en música en el tribunal. Gabriel por el padre perdido en los pasillos de la Castañeda. Cada vez que alguien lo corea, él recuerda dos fantasmas. Con los años 70 y 80 llega el estatus de fenómeno. Gira con orquestas completas, trajes brillantes, movimientos cada vez más libres. La sociedad machista de la época lo señala, se burla, lo desea, lo aplaude. Él esquiva etiquetas con una sola frase que se vuelve histórica. Cuando un reportero intenta obligarlo a definirse, responde: lo que se ve no se pregunta. No es chiste, es estrategia de supervivencia. En un México donde la homosexualidad aún se demoniza, él construye un personaje que todo el mundo intuye, pero nadie obliga a nombrar. Ese es el gran secreto de la primera generación aguilera: la distancia entre lo que el público ve y lo que el hombre sufre. En el escenario, un ídolo que canta a madres, a amores imposibles, a despedidas. En privado, alguien que jamás pudo resolver su propio abandono. El niño al que su madre dejó frente a una reja ahora llena estadios, pero nunca llena el vacío de aquella mañana. Ese vacío se convierte en obsesión. Crear una familia que no lo deje solo, aunque para eso tenga que inventar una forma de familia que no se parece a ninguna otra. En ese contexto aparece la figura de Laura Salas. No es una historia de romance convencional. Es la presencia constante, discreta, la mujer de confianza que organiza su casa, cuida su imagen, acompaña sus giras y con el tiempo se convierte en la madre de los 4 hijos que Juan Gabriel reconocerá legalmente: Iván, Joan, Hans y Jan. Durante años la prensa los presenta como la familia. Puertas adentro, la realidad es más compleja. Él casi nunca habla públicamente,
de cómo llegaron esos niños a su vida. Diversas crónicas señalan acuerdos privados, decisiones cuidadosamente controladas, un diseño familiar donde nada se deja al azar. Lo único claro es esto: el hombre que fue abandonado decide quién entra y quién no entra en su mundo íntimo. Construye una casa llena de hijos, pero sigue cargando la lógica del orfanato y de la prisión. Él reparte afectos, tiempos y oportunidades como si fueran privilegios que se pueden conceder o retirar. Sin saberlo, en el momento en que cree haber vencido a su soledad, está sembrando la semilla de una tragedia que no solo lo alcanzará a él, sino a todos los que lleven su apellido. Cuando Juan Gabriel decide formar una familia, no lo hace desde la estabilidad emocional, sino desde la herida más antigua que llevaba clavada desde los 4 años: el miedo a ser abandonado. Y ese miedo lo gobierna todo. Lo guía cuando elige con quién vivir, cómo criar, cómo amar y, sobre todo, cómo controlar. Por eso, cuando en los años 80 se establece definitivamente con Laura Salas, esa mujer silenciosa, eficiente, que organizaba su vida sin exigirle nada, él cree que está construyendo algo parecido a un hogar que él mismo jamás tuvo. Pero lo que construye no es un hogar, es un laboratorio emocional. Los 4 hijos que Laura registra como propios, Iván, Joan, Hans y Jean, crecen rodeados de lujos, colegios privados, viajes, ropa importada, fiestas, mansiones. Pero no crecen rodeados de un padre. Juan Gabriel vive de gira, de hotel en hotel, de escenario en escenario. Cuando está en casa, se encierra a componer o a descansar. Cuando no está, Laura sostiene el mundo completo. Para la prensa, son la familia perfecta del divo. Puertas adentro, la perfección es solo decorado. Iván, el mayor, observa, aprende y memoriza. Aprende que el afecto de su padre se gana administrando su vida, protegiendo sus intereses, controlando su entorno. Aprende a ser el guardián, el organizador, el que toma decisiones. El favorito, no por cariño, sino por funcionalidad. El niño que entiende el sistema. Joan, en cambio, crece rebelde. Se queja, discute, falta a clases, se pelea con profesores, se mete en problemas. Hay arrestos por violencia doméstica, hay episodios de consumo, hay reportes policiales que la prensa recoge años después. Juan Gabriel intenta corregirlo con distancia, no con presencia. Y esa distancia se vuelve muro. Hans y Jun, los menores, son víctimas del exceso opuesto. Son niños nini, ni estudian ni trabajan. Crecen en un ambiente donde todo es accesible, donde nunca falta nada, donde no hay consecuencias. No desarrollan oficio, ni disciplina, ni interés por nada que no sea gastar, viajar o divertirse. Son productos de una crianza sin estructura, sin límites, sin abrazos. Y entonces está él, Alberto Aguilera Jr., el hijo adoptivo, el niño que Juan Gabriel rescató de un centro DIF, el único al que intentó darle lo que él no tuvo, una segunda oportunidad. Pero darle oportunidades no es lo mismo que darle límites. Alberto Jr. crece entre privilegios que no sabe manejar. A los 20 años ya hay consumo de alcohol. A los 25, cocaína. A los 30, estallan los problemas de violencia. Golpea, amenaza, desaparece días enteros. La policía toca la puerta varias veces. El apellido pesa, el apellido lo protege, hasta que deja de protegerlo. Eventualmente, Juan Gabriel lo deshereda emocionalmente, lo separa de su vida, repitiendo exactamente lo que su madre hizo con él. En paralelo, aparecen los hijos que no crecieron bajo su techo. Luis Alberto, que inicia procedimientos legales tras su muerte,
y Joao Gabriel, cuyo ADN coincide en un 99.9% con el de Pablo Aguilera, el hermano mayor de Juan Gabriel. No son rumores, no son invenciones, son expedientes reales. Y aquí ocurre el quiebre definitivo. Mientras Juan Gabriel llena estadios, vende millones de discos, se convierte en mito vivo. Sus hijos se convierten en una constelación rota, cada uno orbitando alrededor de un padre que nunca estuvo por completo. Son hijos criados en abundancia económica, pero en hambruna emocional. Hijos con todo lo que él soñó tener y con todo lo que él temía repetir. Porque aunque Juan Gabriel creía que estaba venciendo al abandono creando una familia numerosa, en realidad estaba replicando el mismo patrón del que intentaba escapar. Confusión, favoritismo, silencios, distancias y heridas sin nombre. Y el día que él murió, esas heridas se abrieron de golpe. No solo como dolor, sino como guerra. Una guerra que no tardaría en devorar 3 apellidos: los Aguilera, los Salas y los que nunca fueron reconocidos. Y esa guerra comenzaría con un documento, con una firma, con una palabra: heredero. Pero antes de entrar en esa batalla, debemos entender cómo una familia entera llegó a ese borde. La muerte de Juan Gabriel no cerró una historia, la abrió. El 28 de agosto de 2016, apenas se anunció oficialmente el fallecimiento del Divo de Juárez, en Santa Mónica, el país entero lloró. Pero en silencio, detrás de las cámaras, comenzó la batalla más feroz y más larga de toda su familia, la guerra por su herencia. Porque donde hay amor, quizás hay perdón. Pero donde hay fama, millones y secretos, no hay tregua. El testamento apareció pocas semanas después. Un documento firmado años antes, donde todo, absolutamente todo, quedaba en manos de un solo hijo: Iván Gabriel Aguilera, el mayor de los 4 hijos criados por Laura Salas. Ni un centavo para Alberto Aguilera Jr., su primer hijo adoptado. Ni un centavo para Luis Alberto Aguilera, hijo biológico confirmado por ADN. Ni un centavo para Joao Gabriel, también reconocido legalmente. Ni un centavo para otros descendientes que reclamaban vínculos de sangre. El documento tenía un mensaje silencioso pero devastador. La herencia es para una sola persona y el resto queda fuera. El monto total era incierto. Los cálculos oscilaban entre 30 y 100 millones de dólares, dependiendo de regalías, propiedades, contratos en Estados Unidos, derechos de autor y bienes en México. Pero aún con la cifra más conservadora, se trataba de una fortuna monumental. Y fue ahí donde comenzó el terremoto. Luis Alberto presentó su prueba de ADN ante medios internacionales. Resultado positivo: 99.9% compatibilidad con la familia Aguilera. No pedía millones, según él, pedía reconocimiento. Joao Gabriel hizo lo mismo. Acudió a cortes en Florida, buscando validar su filiación y reclamar su parte. La respuesta del entorno de Iván fue fría, casi quirúrgica. Si no está en el testamento, no tiene derecho. Pero lo que inflamó la guerra no fueron los hijos fuera del núcleo. Lo que encendió el incendio fue otra sospecha. ¿Estuvo Juan Gabriel aislado y manipulado en sus últimos años? Alberto Jr., quien había sido expulsado del núcleo familiar por problemas de adicciones, declaró que Iván controlaba todos los accesos a su padre: llamadas, visitas, decisiones médicas, documentos. Otros familiares dijeron que para ver a Juan Gabriel había que pasar por filtros estrictos.
Algunos músicos afirmaron que él ya no tenía libertad para decidir su propio calendario. Nada de eso se comprobó en tribunales, pero las sombras estaban ahí. Mientras tanto, en cortes estadounidenses, Iván consolidó su posición. Él y su esposa, Simona, tomaron control de juangabriel.com, juangabriel.mx, archivos musicales, derechos de catálogo, administración de imagen y producción de homenajes oficiales. En México, periodistas investigativos descubrieron propiedades a nombre de empresas vinculadas a Iván. En Estados Unidos, la prensa latina reportó movimientos corporativos acelerados después de 2016. Y lo más doloroso, la guerra por la herencia dividió por completo a los hermanos. Iván al frente del imperio, Joan, Hans y Jan, silenciados y distantes, sin declaraciones públicas. Luis Alberto y Joao, desde fuera, luchando por ser reconocidos. Alberto Jr., el hijo adoptivo, denunciando marginación. Una familia que ya era frágil terminó quebrada en pedazos. Pero lo más inquietante vino después. Archivos públicos en Florida mostraron que varias empresas vinculadas al Divo fueron disueltas o reestructuradas días después de la muerte. Se habló de contratos desconocidos, de cuentas congeladas, de propiedades transferidas, de documentos firmados bajo circunstancias dudosas. ¿Fraude? ¿Precaución? ¿Protección del legado? Nunca se supo. Lo único cierto es que la herencia de Juan Gabriel, en vez de unir a sus hijos, los convirtió en rivales, y que su ausencia emocional como padre se transformó, después de su muerte, en un campo de batalla legal que nadie estaba preparado para enfrentar. Cuando el dinero entró a escena, la familia Aguilera terminó de romperse para siempre. La muerte de Juan Gabriel no detuvo nada. Al contrario, abrió una grieta que dejó expuesto todo lo que él había intentado ocultar tras décadas de fama, música y aplausos. Y en esa grieta apareció la tercera generación, los nietos Aguilera, los que nacieron dentro de una familia que ya estaba rota antes de que ellos llegaran, los que pagarían el precio de decisiones que nunca tomaron, porque mientras la prensa hablaba del legado musical, la familia hablaba de otra cosa: deudas, adicciones, abandono. Los hijos de Juan Gabriel, Iván, Joan, Hans y Jin, crecieron en un ambiente donde la abundancia económica era infinita, pero la estructura emocional era inexistente. Y los nietos, como siempre ocurre en las tragedias familiares, heredaron la parte más peligrosa: el vacío. El primer caso es el más doloroso. Héctor Aguilera, hijo de Alberto Aguilera Jr., llegó al mundo con un apellido famoso y una vida prometida. Pero su padre, atrapado en adicciones, pleitos, arrestos y expulsiones de la familia, no supo o no quiso sostenerlo. Y cuando Juan Gabriel, cansado del caos, rompió relación con Alberto Jr., también rompió sin querer el único hilo de estabilidad económica que mantenía a Héctor a flote. Ahí empezó la caída. Los registros policiales de Texas muestran arrestos por robo menor, posesión de sustancias y disturbios. No era un delincuente, era un muchacho hambriento de afecto, confundido, sin guía. A los 18 años ya conocía las calles mejor que cualquier otro Aguilera. A los 20, según declaraciones de familiares, dormía en sofás ajenos, en casas de amigos, a veces en autos, sin padre, sin dinero, sin dirección. Y ahí aparece el detalle que define esta generación: la repetición exacta del trauma. Lo que empezó como abandono emocional en Juan Gabriel
se convirtió en abandono emocional en Alberto Jr. y terminó en abandono literal en Héctor. El ciclo ya estaba activo. En 2019, en El Paso, según reportes oficiales, Héctor Aguilera muere por una sobredosis. Tenía apenas 23 años. La noticia pasa casi desapercibida. No hay homenajes, no hay comunicados, no hay entrevistas. Es la muerte silenciosa de un nieto del ídolo más grande de México. Un joven que nunca pudo escapar de la sombra larga y rota de su apellido. Pero no es el único caso. Los nietos de Iván, el heredero universal, han crecido en un ambiente distinto, protegido por el dinero, alejados del conflicto público. Pero incluso ahí el eco del trauma resuena. Distancia emocional, presión mediática, responsabilidad de cargar con un legado que no eligieron. La familia Aguilera vive en tensión permanente. La relación entre hermanos, primos, tíos, está atravesada por sospechas, demandas, declaraciones en prensa, enemistades que persisten desde 2016. Mientras tanto, los otros nietos, los hijos de Joan, Hans y Jean, crecen con fragmentos de información, rumores, historias contradictorias. Algunos hablan de pleitos por manutención, otros de ausencia total, otros de relaciones frías entre padres e hijos. No hay versiones oficiales, hay silencios. Y los silencios, en esta familia, siempre han sido más pesados que la verdad. El caso más simbólico es el de los descendientes de Alberto Jr., la rama más herida del árbol Aguilera. La familia reporta que después de la muerte de Héctor, los otros hijos de Alberto Jr. se alejaron. Algunos por miedo, otros por vergüenza, otros por simple supervivencia. La adicción del padre, su historial de violencia, sus problemas legales, la ruptura con Juan Gabriel. Todo eso creó un entorno donde los niños crecieron más como refugiados que como herederos. Y entonces aparece el patrón definitivo. En la primera generación, un niño abandonado frente a los portones de un reformatorio. En la segunda generación, hijos criados en abundancia sin amor, fracturados, rebeldes, dependientes. En la tercera generación, nietos que cargan las consecuencias de decisiones que ellos nunca tomaron. El ciclo se cerró exactamente donde comenzó, en el abandono. Héctor murió solo, como Juan Gabriel murió solo, como Alberto Jr. vivió solo, pese a tener un padre vivo. 3 generaciones marcadas por la misma palabra. 3 generaciones rotas por la misma herida. Y ahora solo queda una pregunta. ¿Qué ocurre cuando una maldición familiar llega al límite y ya no hay más descendientes que puedan sostenerla? Para responder eso, tenemos que llegar al final. 28 de agosto de 2016. Santa Mónica, California. Amanecía. Mientras en México miles de personas despertaban sin imaginar lo que estaba por anunciarse, al otro lado de la frontera, el ciclo de 3 generaciones estaba a punto de cerrarse para siempre. Juan Gabriel llevaba semanas cansado. No dormía bien, no comía bien. El ritmo de la gira México es todo, conciertos consecutivos, viajes nocturnos, cambios de clima, lo estaba desgastando más rápido de lo que él mismo aceptaba. Tenía 66 años, sufría diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, retención de líquidos y crisis respiratorias frecuentes. Pero siguió. Siguió porque era su manera de huir. Siguió porque no sabía vivir en silencio. Siguió porque siempre tuvo miedo de detenerse. El 26 de agosto cantó en el Fórum de Los Ángeles durante más de 2 horas sin descanso. Sonrió, bailó, abrazó al público.
Nadie notó que apenas podía respirar al bajar del escenario. Al día siguiente, se encerró en el apartamento 406 de Santa Mónica. Había cancelado entrevistas, había rechazado visitas, había pedido un día para descansar. No estaba descansando, estaba colapsando. Según informes oficiales, se levantó temprano. Caminó unos pasos, se llevó la mano al pecho y cayó. El infarto fue fulminante. Murió solo, en un apartamento rentado, con el teléfono sonando y sin nadie que alcanzara a llegar a tiempo. Cuando la noticia explotó en los noticieros mexicanos, ya habían pasado más de 2 horas. Para entonces, la maquinaria legal ya estaba en movimiento. Iván Aguilera, heredero único según el testamento firmado en 2014, autorizó la cremación inmediata. No pasaron ni 48 horas. No hubo autopsia exhaustiva. No hubo velorio público. No hubo despedida popular. Solo un cuerpo que desapareció en una urna para evitar, según declaraciones posteriores, manipulación mediática. Pero esa prisa también encendió el fuego de las sospechas. Los hijos no reconocidos, Luis Alberto y Joao, denunciaron públicamente que el proceso fue demasiado rápido, que no se les permitió acceso, que no pudieron ver el cuerpo, que había cosas que no cuadraban, que Juan Gabriel había pasado sus últimos años aislado, rodeado de un círculo reducido, que quizá no tenía control total de sus decisiones. La prensa buscó explicaciones. La familia dio versiones contradictorias. Los fans exigieron homenajes. Los medios reconstruyeron cronologías. Pero en medio de todo eso, la pregunta más importante pasó desapercibida. ¿De qué murió realmente Juan Gabriel? ¿De un infarto o de una vida entera escapando de la herida más antigua que cargaba? Porque su muerte repitió el mismo patrón que marcó a su padre, a su hijo, a su nieto. Soledad. El niño abandonado frente a un portón terminó sus días en un apartamento donde nadie tocó la puerta a tiempo. El hombre que buscó una familia numerosa murió sin ninguno de sus hijos al lado. El ídolo más amado de México falleció en silencio, como si la vida le devolviera la misma escena que lo marcó a los 4 años. Una puerta cerrándose, un cuerpo pequeño llorando, nadie regresando. 3 generaciones, 3 finales solitarios, y aún queda un capítulo más. Porque incluso después de muerto, Juan Gabriel dejó una herida que el tiempo no ha cerrado. Una herida que todavía divide a sus hijos. Y para entender por qué, debemos avanzar al epílogo. Hoy, tantos años después de su muerte, el imperio Aguilera sigue existiendo, pero está lleno de grietas. Cada grieta corresponde a una herida sin sanar. Cada silencio es la sombra de una pérdida. Y cada ausencia es un recordatorio doloroso de que por más grande que fuera Juan Gabriel sobre el escenario, su mayor batalla y su mayor fracaso siempre estuvo en casa. El único heredero legal, Iván Aguilera, vive hoy en Florida, administrando el catálogo, los derechos, las regalías, las propiedades que aún quedan. Su nombre aparece en cada contrato, en cada acuerdo de publicación, en cada decisión financiera. Pero paradójicamente, su imagen pública está más fracturada que nunca. En los medios muchos lo señalan como responsable del aislamiento final del divo. En los tribunales ha debido enfrentar demandas de hermanos, medios hermanos y supuestos herederos. Y en silencio, carga con el peso de haber sido el elegido. Un título que en familias heridas suele significar más maldición que privilegio.
Mientras tanto, Luis Alberto, con su prueba de ADN positiva, que confirma su vínculo con los Aguilera, intenta reconstruir una vida lejos del ruido mediático. No heredó dinero, no heredó propiedades, no heredó reconocimiento oficial, pero heredó algo más duro: la necesidad de aceptar que jamás recibirá de su padre lo que más anhelaba: una mirada, una palabra, un abrazo. En otro rincón del mapa, Joao Gabriel, también con pruebas genéticas que lo conectan biológicamente con el linaje Aguilera, continúa luchando en silencio. Ha hablado poco en público, ha evitado la guerra abierta, pero su sola existencia es una prueba de que la vida íntima del divo fue mucho más compleja de lo que los fans imaginaron. Su batalla no es económica, es identitaria. Quiere ser reconocido, no como heredero, sino como hijo. Y luego están los que ya no están. Héctor, el nieto muerto a los 23 años por sobredosis. Alberto Jr., destruido por adicciones, violencia y abandono. Joan, atrapado entre arrestos y escándalos. Hans y Jim, perdidos entre lujos que nunca pidieron y expectativas que nunca eligieron. Todos ellos, directa o indirectamente, son la prueba viviente o la prueba ausente de que una familia puede tener dinero, fama, poder y aún así no tener nada sólido donde sostenerse. Mientras tanto, el mundo sigue escuchando "Querida, hasta que te conocí", "Abrázame muy fuerte", "Amor eterno". Canciones que hablan de amor incondicional, de perdón, de afecto, de entrega. Canciones que miles de familias cantan juntas, sin imaginar que el hombre que las escribió murió sin lograr el tipo de amor que él les regaló en palabras. Y aquí llega la reflexión final, la que resume 6 décadas de dolor. La herida que no se enfrenta se repite. La palabra que no se dice se pudre. La familia que no sana se destruye. Juan Gabriel quiso romper el ciclo del abandono, creando una familia enorme. Pero el abandono no se combate con regalos, ni con casas, ni con dinero. Se combate con presencia. Su verdadero legado no está en las mansiones vendidas, ni en los juicios pendientes, ni en las regalías millonarias. Su legado vive en su música, sí, pero también en la advertencia silenciosa que deja atrás. Ninguna fama reemplaza un abrazo. Ninguna fortuna cura una infancia rota. Ningún apellido vale más que el amor que faltó. Si esta historia te tocó, te sorprendió o te hizo reflexionar, suscríbete, deja tu comentario y comparte tu opinión. ¿Crees que la herida del abandono puede romperse o siempre se hereda?